Entonces voy a proceder a grabar esta sesión. Importante, todavía no he creado lo que es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sin embargo, pues en el momento oportuno voy a estar agregando ya a todas las personas en el grupo. Como mencionaba al principio de la clase anterior, básicamente tenemos el canal oficial que es el de Classroom y estaríamos utilizando un medio de comunicación secundario que sería en todo caso el grupo de WhatsApp, ¿sí? Información que se va a compartir en el grupo de WhatsApp, lógicamente es información relevante al curso, información de emergencia e información de urgencia. En dado caso puede ser algunos recordatorios de las fechas de exámenes parciales y algún otro dato de suma importancia. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra cátedra. Les había compartido también lo que es la bibliografía que vamos a estar ocupando en el desarrollo de la clase. Espero entonces que todos y cada uno ya tengamos el libro de técnicas de investigación, dado que es el instrumento que vamos a estar utilizando con el objeto de poder desarrollar los diferentes temas que tenemos en la unidad. Les compartí también lo que es el programa a través de la página de Classroom. Espero que ya lo hayan descargado y que ya lo hayan podido imprimir. El día de hoy voy a compartir con ustedes también lo que es un pequeño correo que he creado con el objeto de que puedan empezar a enviar lo que son sus links de la presentación que tenían que realizar. ¿Sí? Creo que les había dejado yo una actividad de poder presentarse brevemente 1, 2, 3 minutos a través de la creación de un canal de YouTube, en donde muy puntualmente van a ustedes tener que presentarse, ¿sí? Entonces, para todos aquellos que ya lo crearon y que todavía no han compartido, pues, el link, ¿verdad? Me pueden enviar el link al correo que yo les voy a compartir en este momento en pantalla. Okay. Técnicas.investigación@hotmail.com es el correo que voy a estar utilizando para que me puedan enviar la tarea. Muchos de ustedes entiendo que a veces nos cuesta un poco el poder utilizar lo que es la plataforma de Classroom. No he creado alguna actividad todavía. Tenemos dentro de la plataforma de Classroom una serie de botones interactivos que podemos, que muchas veces nos cuesta un poco el poder interactuar con esta plataforma de Classroom en la sección o en el apartado de tablón, ¿sí? Esto es una especie de tabla en la cual ustedes van a estar recibiendo información de los trabajos que están posteados en el tablón, ¿sí? Hay quienes hacen su tarea, pero no le dan enviar. Entonces tengo yo que estar verificando que todos le hayan dado enviar, ¿sí? Porque la idea de Classroom es facilitar tanto al docente como al estudiante de enviar su tarea, le da clic enviada, yo la recibo y yo en ese mismo momento la puedo calificar y también le puedo compartir la nota. Si usted solamente la envía y no le da entregar, su tarea va a estar ahí, pero me va a resultar un poco más a mí de poder verificar si usted cumplió con la tarea o no. Entonces, a modo de evitar eso, solicito yo entonces que me puedan compartir el enlace de YouTube al correo que les estoy compartiendo el día de hoy, técnicas.investigación número 1@hotmail.com, ¿sí? Muy bien. Habiendo dicho esto, entonces voy a proceder a compartir también lo que es la presentación que tenemos para el día de hoy. Vamos a abordar un poquito sobre lo que es el conocimiento. Muy bien, entonces en este momento considero yo que ya pueden visualizar, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Muy bien, era lo que les estaba comentando, la unidad 1, el conocimiento, obviamente está mal escrito. Número 1, definición de conocimiento cotidiano. Número 2, definición de conocimiento científico desde el punto de vista de la ciencia. Número 3, el proceso del conocimiento científico. Número 4, clasificación de la ciencia. Todos estos puntos de los cuales yo he mencionado, todos en su gran mayoría están dentro del libro, ¿sí? Es por ello muy importante que usted pueda tener el libro. Muy bien, iniciando formalmente con la sesión del día de hoy, vamos a hablar sobre el conocimiento. El conocimiento lo debemos nosotros de entender como aquel entendimiento, como aquella inteligencia o la razón natural. La razón natural muchas veces es la razón común, ¿sí? Entendimiento. Yo considero que el entendimiento empieza a evolucionar
en nosotros mismos desde que empezamos a tener el uso de razón, ¿sí? En los primeros años de vida empezamos a entender, ¿sí? ¿Por qué entendemos? Porque tenemos sentidos y estos sentidos nos orientan a poder explorar el mundo a nuestro alrededor. La inteligencia, como tal, es una característica que nos hace distintivos al resto de seres humanos, ya que el ser humano es el único que tiene esa capacidad de inteligencia, ¿sí? Eso nos hace distintos al resto de seres vivos, porque es una atribución y una facultad exclusiva del ser humano. La razón natural, la razón nosotros la debemos de entender como aquel empleamiento del uso lógico, ¿sí? La razón de las cosas, el sentido común. La razón natural básicamente encierra a la lógica, al sentido común y a la razón común también, de forma general. Desde el punto de vista filosófico, el conocimiento es todo saber que se puede justificar racionalmente y que es objetivo. Cuando hablamos de la objetividad es desde el punto de vista del objeto, no desde el punto de vista subjetivo, que es del sujeto. Dentro de las distintas definiciones que tenemos, ¿sí, compañera Magali? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Tendríamos que estar visualizando las demás hojas de lo que nos está compartiendo en pantalla? Visualizando las demás hojas. Sí, porque solo nos aparece en pantalla donde dice técnicas de estudio e investigación nada más. ¿No les aparecen las siguientes diapositivas? No, no nos aparece. Solo nos aparece la presentación. En este momento, en pantalla, ¿qué es lo que les aparece? La portada. Solo la portada. Solo la portada de técnicas de estudio e investigación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, licenciado. Ahora sí, gracias. Muy bien. Ahora sí les aparece la pantalla del conocimiento, me imagino. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Puede ser que se haya trabado porque sí me aparece a mí todos los botones de que sí estoy compartiendo la pantalla. Entonces puede ser que la conexión o por la calidad, ¿verdad? A veces se quede en la primera pantalla o en la primera diapositiva. Estaba mencionando la definición desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española, en la cual para la Real Academia Española establece que el conocimiento es entendimiento, inteligencia, razón natural. Desde el punto de vista de la filosofía, es todo saber que se puede justificar racionalmente y que es objetivo. Dentro del concepto de conocimiento tenemos distintas definiciones, ¿sí? Una de ellas es que es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento es la información y habilidades que los seres humanos adquieren a través de sus capacidades mentales. El conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información que le rodea. A través de sus habilidades cognitivas, lo obtiene y lo usa para su beneficio. El conocimiento como tal es un término muy amplio. Este puede ser práctico o teórico, además de existir numerosas ramas y áreas del mismo. Vemos tres definiciones acá. Las tres coinciden en algo muy particular y especialmente enfocan el conocimiento como un elemento, una capacidad, una habilidad, una característica del ser humano. ¿Sí? La primera definición establece que es facultad exclusiva del ser humano. El conocimiento, desde el otro punto de vista, establece que son habilidades que los seres humanos adquieren. Y la tercera menciona también que el conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano. Por lo tanto, las tres definiciones vistas en este momento coinciden en que el conocimiento es una característica, una capacidad, una herramienta inherente al ser humano. ¿Por qué razón? Porque desde su nacimiento el ser humano es expuesto ante un mundo, ¿sí? Obviamente que tenemos que saber que también desde el punto de vista desde la naturaleza, el ser humano empieza a evolucionar, empieza a crecer. Y dentro de la medida de ese crecimiento, es ahí donde los sentidos empiezan a recibir información del mundo exterior. Si no es que desde antes, ¿sí? Existen estudios científicos, estudios desde el punto de vista médico y de la ciencia, que establece que el ser humano, ¿sí? Los bebés, estando en el vientre de su madre, ya empiezan a percibir los sonidos, hacen movimientos y reaccionan ante el sonido de la voz de su madre. Por lo tanto, es vital para el ser humano que esos sentidos puedan estar bien, porque el conocimiento, parte de lo que nosotros conocemos,
toda esa información que nosotros recibimos es filtrada precisamente por nuestros 5 sentidos, ¿sí? Es por ello que a través de las etapas del crecimiento empieza lo que es la fase de exploración en el ser humano, en los niños, en donde empiezan a tocar todo, empiezan a agarrar todo porque quieren experimentar, ¿sí? A través de esa experimentación muchas veces se adquiere el conocimiento de las cosas, ¿sí? Ahora bien, en términos generales, vamos a hablar sobre qué es el conocimiento. Tenemos acá, ¿qué significa conocimiento? Normalmente se entiende como la información que obtiene un ser vivo de la realidad, bien sea por experiencia propia, por observación de esa realidad, por comprensión teórica o práctica. Cuando hablamos del conocimiento, vimos anteriormente que existe una amplia variedad de opiniones, una amplia variedad de definiciones sobre lo que es el conocimiento en general. Más adelante vamos a hablar sobre los diferentes tipos de conocimiento. En este caso estamos hablando del conocimiento general. Y se menciona que es la información que se obtiene de la realidad, ya sea por experiencia propia. ¿Por qué por experiencia propia? Por ejemplo, los niños al momento de que empiezan a tener una conciencia, a medida de que crecen y empiezan a tener conocimiento, muchas veces, por ejemplo, cuando están enfermos y usted les necesita administrar una pastilla o darle jarabe o inyectarlo, muchas veces los niños empiezan a tener pánico o nervios o empiezan a llorar, a hacer un berrinche. ¿Por qué creen ustedes que los niños, al momento de que se les aplique, por ejemplo, una inyección, ellos se rehúsan en la mayoría de veces a poderse poner una inyección? ¿Por qué creen ustedes que se da esa situación? ¿Alguien que nos quisiera compartir, que levante su mano? Viviana Abraham, muchas gracias. Yo considero que tal vez es por la imagen que tienen los niños de que les han puesto de que una inyección les va a hacer mal o cosas así. Son ideas que ellos empiezan a crear y tal vez de esa forma hacen que los niños tengan miedo. Eso o también la falta de conocimiento de que tal vez los niños tienen conocimiento que las vacunas les van a ayudar. Muy bien, muchas gracias. Es a través de esa experiencia la primera vez, ¿sí? ¿Por qué no mencionamos las primeras vacunas? Porque las primeras vacunas, los bebés todavía no tienen una conciencia, más sí reaccionan, ¿sí? Ante un pinchazo obviamente van a llorar. Pero estamos hablando de niños entre edades de 5, 6, 7, 8 años que ya saben, ¿sí? Cuando empiezan a tener conciencia y les ponen una inyección, inmediatamente sienten dolor, ¿sí? Por lo tanto, que a la segunda vez que le puedan colocar una inyección, ellos van a rechazarla, porque su experiencia propia les dicta, si me van a pinchar, me va a doler, y yo no quiero, no me gusta que me estén pinchando porque duele, pero es a través de esa experiencia propia, ¿sí? Otro ejemplo para poder, pues, comprender de una mejor manera la experiencia propia, ¿sí? Cuando nos quemamos, ¿sí? Sabemos que el fuego quema, pero no es hasta que experimentamos que sí quema que nos damos cuenta. Es a través de la experiencia propia. Adquirimos ese conocimiento, ¿sí? Y sabemos, cuando vemos la imagen o cuando estamos frente al fuego, sabemos que tenemos que tener cuidado porque nos puede quemar, ya sea por una experiencia propia o, en la segunda que mencionamos acá, por observación de esa realidad. Eso significa que observamos, ¿verdad?, el fuego y empezamos a descubrir que si estamos muy cerca del fuego, nos vamos a quemar, ¿sí? Por comprensión teórica o práctica, a través del conocimiento empírico o el conocimiento científico o práctico. Para poder saber realmente de cómo es que nace la palabra del conocimiento, para ello vamos a ocupar lo que es la etimología. La etimología es utilizada en su gran mayoría para poder entender el origen de las palabras, ¿sí? Gabriela Salguero. Disculpe, licenciado, esa diapositiva las va a subir a Classroom. Lo que pasa es que no se pueden ver, nos quedamos en el conocimiento. Permítame. Se quedó trabada de nuevo. Y tampoco pudimos ver dónde es la unidad. Permítame. Gracias. Esto se llama. No, mi amor. Eso no se llama, es Bluetooth. Me hacen favor de estar siempre al pendiente de su audio, ¿sí? Entonces,
vamos a compartir acá. ¿En dónde se quedaron? Que sería, me imagino que está por, estamos por acá. Ahora sí lo vemos, compañeros. Sí, Muy bien. sí. Estaba mencionando entonces que qué es el conocimiento, ¿verdad? Pero es importante saber el origen de la palabra. Ocupamos la etimología con el objetivo de poder descubrir cómo fue empleada en las culturas anteriores la palabra. En este caso, el conocimiento sí tiene, dentro de las culturas anteriores, sí tiene un término exacto para referirnos a lo que es el conocimiento. La etimología de la palabra conocimiento debemos buscarla en los términos griegos. Es en la cultura griega, entonces, en donde nace la palabra conocimiento como tal. En el idioma griego o en el lenguaje griego se utiliza lo que es cognoscere y gnosis. A su vez, en el latín, cognoscere, que significan ambas palabras conocimiento. Tanto el término utilizado en la cultura griega como en el latín hacen alusión al conocimiento. En sánscrito existe el término gna, que significa conocer y que pudo derivar en el gno griego y latino. En los siglos II y III de nuestra era surgió un grupo de cristianos heterógenos que decían tener el conocimiento absoluto. Se creían dioses, por así decirlo. Entonces vino la Iglesia Católica y a modo de ridiculizarlos, a modo de ponerles un apodo, les llamaban gnósticos. La palabra que vemos acá, gnósticos. Como una forma de ridiculizarles, como una forma de burlarse de ellos, como una forma de colocarles un apodo, porque objetaban tener el conocimiento. Desde entonces, esa palabrita gno del griego y utilizado en el latín quedó como término para hacer referencia al conocimiento. Pero saben ustedes que haciendo un pequeño análisis de dónde nació la palabra conocimiento, pues es una mezcla tanto de el término griego con el latín, pero más allá era un insulto, era un apodo que utilizaban para poder ridiculizar a estos cristianos que decían ser conocedores de todo, ¿sí? Ahora, es importante también saber qué usos se le dan al conocimiento y qué aplicaciones se le dan al conocimiento. Aquí estamos hablando del conocimiento general. Todavía no hemos empezado a hacer las distinciones o a tipificar lo que es el conocimiento. El conocimiento sirve para dar cuenta de la realidad, para explicar las diferencias, las diferentes fenomenologías. Fenomenología es término de los fenómenos, ¿sí? El conocimiento es el resultado de conocer. Cuando se conoce algo, puede generarse nuevo conocimiento, mismo que sirve para un aprovechamiento práctico en todas las áreas y que es objeto de estudio en el conocimiento científico. El conocimiento sirve para discernir entre diferentes opciones y alternativas, a reconocer la verdad. El conocimiento nos sirve para reconocer la verdad. Tenemos diferentes teorías, diferentes soluciones, entre comillas, pero nosotros como seres humanos debemos de utilizar y aplicar el conocimiento para descubrir la verdad. Muchas veces, por ejemplo, salen a relucir temas que son un tanto contradictorios, un tanto controversiales, pero para poder tener una respuesta ante estos temas controversiales, nosotros necesitamos aplicar el conocimiento. Y vamos a ver más adelante que el conocimiento es sinónimo también de investigación. Habiendo dicho esto, pues vamos a pasar a la siguiente imagen. Tenemos una imagen en pantalla. Levante la mano el que quiera indicarnos qué es lo que está viendo en este momento en la pantalla. ¿Qué imagen es la que tenemos nosotros? Tengo acá a Magali Tabik, por favor. ¿Es una manzana? Es una manzana. Muy bien. Efectivamente, tenemos nosotros una manzana. Pero ¿cómo llegamos nosotros a tener esa conclusión de que es una manzana? Es a través de esa exposición a la realidad del mundo que nos rodea. Porque inmediatamente al conocer algo, inmediatamente esa información la trasladamos directamente al almacenamiento que es nuestro cerebro. Ahí se resguarda mucha de la información que nosotros ya sabemos, a través de la experiencia propia o a través de la observación o de la práctica misma. Coloco
la siguiente imagen, y usted levanta la mano, el que quiera mencionar qué es lo que tenemos enfrente. Esta imagen, qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos está diciendo. Andrea Barrios, por favor. Es un carro. Es un vehículo, correcto. Y sabemos muy bien que es un vehículo porque inmediatamente al tener esa primera exposición de la realidad, empezamos a conocer cosas, empezamos a identificar las cosas por su nombre, por su concepto, que nos es muy fácil, ¿cierto? Cuando ya conocemos algo, inmediatamente lo identificamos. Ahora bien, voy a colocar la tercera. ¿Quién nos puede colaborar con la tercera imagen? Gabriela Salguero, muy bien. Fuego, ¿no? Así es el fuego. Y el fuego, ojo acá, existe algo muy especial. Era lo que mencionaba yo al momento de explicar lo que es el conocimiento. Muchos de nosotros no hemos experimentado qué es quemarnos con fuego o tener un acercamiento tan cercano con el fuego. Más bien, en su gran mayoría, los 43 que estamos en este momento conectados, sabemos que el fuego, si nosotros llegamos a intentar tocar el fuego, nos vamos a quemar, ¿cierto? Pero hay otros que a través de nuestra experiencia, no porque hayamos querido quemarnos con el fuego, sino porque existía un desconocimiento. ¿Por qué me refiero a un desconocimiento? Porque muchas veces cuando somos niños y vemos una candela, ¿verdad? Queremos agarrarla, pero no sabemos que al agarrarla nos vamos a quemar, ¿sí? Esto sucede mucho también con los niños de 3, 4 años, 2 años y mucho, ¿verdad? Cuando les celebran el pastel de cumpleaños y les ponen velas y ellos lo inmediatamente que quieren hacer es agarrar algo, ¿sí? Porque ellos quieren conocer qué es eso que está brillando. Les llama la atención. Entonces, es a través de la experiencia que nosotros nos vamos aumentando nuestro conocimiento, o es a través también de la observación o el aprendizaje, que más adelante vamos a hablar un poquito. Voy a hablar entonces en este momento sobre lo que es el conocimiento cotidiano. El conocimiento cotidiano es un conocimiento que involucra un conjunto de ideas que las personas tienen sobre los fenómenos naturales. Cuando hablamos de los fenómenos naturales, no estoy hablando yo de fenómenos atmosféricos, ¿sí? Aunque sí son clasificados como fenómenos naturales, pero no estoy haciendo referencia a fenómenos atmosféricos. Muchas veces confundimos, ¿verdad?, los fenómenos naturales como una tormenta, un tornado, un huracán, un terremoto. Sí son fenómenos naturales, pero no me refiero a ese tipo de fenómenos naturales, ¿sí? Y que utilizan para explicarlos del modo en que ellos entienden y de manera coherente desde su perspectiva cotidiana. Presenta una estructura jerárquica, posee un carácter predictivo y explicativo y responde a la necesidad de entender y controlar el mundo que nos rodea. El conocimiento cotidiano lo debemos nosotros de entender como el conocimiento que adquirimos cada día. Cada día tal vez aprendemos algo diferente a lo que aprendimos el día anterior. El conocimiento cotidiano conlleva también a una exposición a diferentes fenómenos naturales. Y es ahí en donde está la clave del conocimiento cotidiano, ¿sí? Al momento de que usted esté expuesto ante una realidad que no conocía, entonces ahí empieza usted a adquirir ese conocimiento cotidiano. Pozo, 1996. Pozo no es el pozo de un pozo, ¿verdad? De un agujero, de un hoyo o de un hueco, sino que pozo utilizamos como cita bibliográfica al autor que ha hecho un comentario o ha otorgado su propio criterio u opinión y colocamos lo que es la cita bibliográfica, en este caso Pozo 1996, porque está contenida en la autoría de Pozo, respetando siempre el derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Explicando el origen de este conocimiento cotidiano. Él explica el conocimiento cotidiano y señala lo siguiente. Señala que las causas de su construcción van desde el predominio de lo perceptivo hasta la influencia de los contextos sociales y escolares. Así menciona 3 posibles orígenes. Del conocimiento cotidiano, el autor Pozo señala que para él existen alrededor de 3 posibles orígenes sobre el conocimiento cotidiano. El primero es el sensorial, a través de los sentidos, ¿sí? A través del sentido de la vista, a través del sentido del tacto, y así sucesivamente. A través del sentido del gusto, del olfato. Y menciona también que es cultural, social, y además también dentro de la fase escolar, ¿sí? Nos vamos a ubicar en el libro, en la página 11, en donde tenemos el conocimiento. Esto ya lo agotamos ahorita con las diapositivas anteriores, ¿sí?
Eh, lo único importante dentro de las diapositivas anteriores es el poder tener alrededor de 2, 3 definiciones de lo que es el conocimiento, ¿sí? Y qué es el conocimiento cotidiano. Eso también es muy importante saberlo. Dentro del libro, en la página 11 tenemos el conocimiento y menciona en el segundo párrafo la epistemología se encarga de analizar la forma en que se producen los conocimientos que pueden ser comprobados y contrastados mediante la utilización del método científico. Vamos a tener que subrayar la epistemología. Para poder darle una buena herramienta y una buena utilización a nuestro libro, voy a solicitar lo siguiente, que usted pueda tener resaltadores, de preferencia uno fluorescente, que es como amarillito, ¿verdad? Puede tener usted 3, ¿sí? Con 3 que tenga es más que suficiente. Uno fluorescente, que va a ser para subrayado general. Puede utilizar uno de color rosado o rojo o celeste y uno de color verde o verde claro, ¿verdad? Tenemos variedad de colores. ¿Por qué les solicito yo resaltadores? Porque a veces con los lapiceros no es tan bien visto. El lapicero tiene otro objetivo y otro uso, ¿verdad? Es para poder redactar. Ese es el uso correcto del bolígrafo o del lapicero. Ahora, para eso existen los resaltadores, porque va a resaltar la vista, va a resaltar lo que usted vaya a subrayar. Entonces, háganme favor en su libro de subrayar lo que es la palabra epistemología. Me va a investigar qué es epistemología, ¿sí? ¿Es una ciencia? ¿Es algún tipo de método? ¿Qué es la epistemología? Acá la autora no hace más que indicar del estudio de la epistemología, pero no nos dice qué es en sí la epistemología, ¿verdad? Menciona que la epistemología se encarga de analizar la forma en que se producen los conocimientos que pueden ser comprobados y constatados mediante la utilización del método científico. Entonces necesito que puedan investigar una investigación bastante simple, ¿sí? De una hoja, si mucho, que es la epistemología. Deberán de enviármela al correo pues que ya les compartí de técnicas.investigación1@hotmail.com. Disculpe, licenciado. ¿Sí? ¿De una página o una hoja? De una página, por favor. Gracias. Ahora bien, si usted se ubica en el libro, vamos a continuar con el desarrollo, que sería el 1.1, el proceso del conocimiento. Lo bonito del proceso de conocimiento es que ustedes van a ver diferentes temas. Por ejemplo, vamos a iniciar el proceso del conocimiento. La realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano, es decir, que es la transposición ideal, una reconstrucción en forma de idea de la realidad objetiva en la conciencia humana, con base en la práctica histórico-social de la humanidad. El conocimiento es un procedimiento ascendente. Cada vez se conocen más elementos y sucesos. Es infinito, inagotable, va de lo inferior a lo superior. Su fin es alcanzar la verdad objetiva. El conocimiento como tal lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a ocupar un color de estos y una línea de estas. De acuerdo a lo que acabamos de leer, el conocimiento lo debemos de traducir o interpretar de la siguiente manera. De acuerdo a lo que estamos leyendo, la autora establece que el conocimiento es un procedimiento ascendente, ¿sí? Esperamos que no sea viceversa, porque si es viceversa, es decir, todo lo que vamos aprendiendo, conociendo, en algún momento va a venir a ser olvidado, ¿verdad? Que sería de forma descendente, que es lo que mencionaba la autora. Pero el conocimiento menciona que es un procedimiento ascendente, que va para arriba, ¿sí?
Tal vez cuando nosotros nacemos, el conocimiento de nuestra realidad es del 0%, pero en la medida que vamos creciendo, en el primer año de vida o en el primer mes de vida, empezamos a conocer cosas nuevas, ¿sí? Yo no soy médico y no me especializo en las ciencias médicas, por lo que no sé, ¿verdad? Tanto de esa ciencia, de la medicina, pero espero, ¿verdad? Y posiblemente que cuando nosotros desde el primer momento que nacemos ya empezamos a aprender cosas, ¿sí? Porque una cosa distinta es estar dentro del vientre materno durante 9 meses y otra cosa distinta es estar fuera del vientre materno, a una diferente presión atmosférica, a un diferente cambio de temperatura, a un diferente ambiente lleno de bulla, o tal vez no, ¿verdad? Dependiendo en donde estemos, ¿verdad? Más si tenemos hermanitos, ¿verdad? Que están para gritar y jugar. Entonces, el conocimiento cuando nosotros nacemos es posiblemente, digo posiblemente porque no lo sé, puede ser de un 0%, puede ser 1%, 2%, 3%, ¿verdad? Habría que consultar con un médico para poder establecer si al momento de nacer ya nosotros traemos el conocimiento o solamente está encapsulado, ¿verdad? Para que al momento en el cual ya estemos listos, empezamos nosotros a abrirnos, ¿verdad? Nuestro cerebro despierta y empieza a ese proceso de conocer, ¿verdad? Por ende, al día de hoy, en la licenciatura que ustedes están, yo considero que ese 100% ya casi que la meta ya la vamos llegando, ¿verdad? En la especialización que usted quiere llegar a tener. Porque como les comentaba en este momento, ¿verdad? Yo, de cosas médicas, mi conocimiento en cosas médicas tal vez pueda ser un 30, 40%, ¿sí? Pero yo no sé, por ejemplo, intervenir quirúrgicamente a una persona. Yo no sé nada de cirugía, ¿verdad? No sé siquiera cuántos huesos tiene el cuerpo humano, ¿verdad? Podría decir más de 200, pero con exactitud no lo sé. Pero si usted me pregunta de leyes, si usted me pregunta de resolver casos, entonces ahí sí, mi conocimiento puede estar sobre encima de muchos, ¿verdad? A eso es lo que voy con el conocimiento. La autora menciona que el conocimiento, dice, es infinito, es inagotable, es inalcanzable. Pero puede ser que al momento de que usted vaya aprendiendo y se vaya especializando, ese conocimiento que usted desea tener para su carrera, usted vaya a lograr obtener hasta un 100%, ¿sí? Uno nunca sabe. Usted se puede convertir hasta en maestro, ¿verdad? Hasta en docente universitario, porque tal va a ser su conocimiento que lo va a poder utilizar para compartirlo con otros. Bueno, al momento de haber hecho la gráfica, también tenemos que el conocimiento mencionaba, el ser humano adquiere saber, asimila conceptos acerca de los fenómenos de la realidad, comprende gradualmente el mundo circundante y luego lo utiliza en la actividad práctica para transformar su entorno y someter la naturaleza a sus necesidades. Luego, en la segunda página, nos vamos a la página número 12. El conocimiento como proceso del saber. Un proceso es un conjunto de actividades, etapas, grados, estados o situaciones sucesivas y relacionadas entre sí. El proceso no siempre es consecutivo y lineal. A veces puede estancarse o retroceder. Todo proceso implica cambios. Puede usted subrayar esa definición de proceso, que menciona que es un conjunto de actividades. Yo considero al proceso, vamos a borrar esto, yo considero al proceso como una serie de procedimientos, pasos ordenados. Por ejemplo, para poderlo hacer un poquito más entendible, para que usted pueda considerar el proceso como un conjunto de actividades, como un conjunto de procedimientos, como un conjunto de pasos ordenados, por ejemplo, la preparación de un pastel, ¿sí? Para poder hacer un pastel, usted necesita llevar a cabo una serie de pasos, ¿sí? El primer procedimiento que usted utilizaría es ir al supermercado, ¿sí? O al changarro, como dicen los mexicanos. Ir al supermercado, ¿por qué razón? Porque usted va a comprar los ingredientes. Ese sería un primer procedimiento. Luego, puede ya usted iniciar con el segundo paso, que es tener la receta y, por ejemplo,
Tiene usted los recipientes, agregar la harina, agregar los huevos, agregar la mantequilla. Luego otro proceso o otro paso, por ejemplo, es batir los ingredientes, luego echar azúcar, luego echar la sal, precalentar el horno, ingresar el recipiente o el molde al horno, ¿verdad? Luego esperar 5 o 10 minutos para que se enfríe. Luego el otro procedimiento es la decoración, y esa decoración que es donde usted le pone que crema batida, que las frutas, etcétera. Entonces, un proceso para poderlo entender en nuestras propias palabras y de una forma muy sencilla es un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos. Y si usted quiere anotar o subrayar el de la autora que menciona que es un conjunto de actividades, etapas, grados, estados o situaciones sucesivas y relacionadas entre sí, también lo puede usted hacer. En el libro usted va a encontrar lo que es una gráfica que hace referencia a las distintas etapas del conocimiento. Tenemos la etapa empírica, ¿sí? La etapa empírica conlleva las sensaciones o la etapa sensorial, las percepciones y las representaciones. En la etapa empírica, usted emplea lo que es un análisis, la inducción y la abstracción. Luego encontramos la etapa teórica. En la etapa teórica encontramos los conceptos, los juicios, los razonamientos, para luego dar espacio a una tercera etapa, que son los experimentos, el trabajo, luchas, políticas sociales, la práctica. Es importante que usted lo pueda subrayar, porque es una pregunta para la prueba parcial. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas del conocimiento? Está la etapa empírica, la etapa teórica y la etapa práctica. Las tres etapas del proceso de conocimiento son empírica, teórica y práctica. Estas serían las tres etapas del conocimiento. El ser humano, a través de su práctica histórico-social, conoce al mundo en diferentes formas. Una de ellas es el conocimiento cotidiano. Ese ya lo hablamos en las diapositivas, en las presentaciones. Una de ellas es el conocimiento cotidiano, que se caracteriza porque tiene elementos de verdad. Existe cierta correspondencia entre el contenido del pensamiento común y la realidad que se proyecta o aprende. A este tipo de conocimiento también se le denomina empírico. Cuando hablamos entonces del conocimiento cotidiano, no es más que el conocimiento empírico, ¿sí? Entonces acá, si se viene la pregunta de ¿con qué otro nombre conocemos al conocimiento cotidiano? O viceversa, ¿con qué otro nombre conocemos al conocimiento empírico? Conocimiento cotidiano. Entonces, cuando hablamos del empírico es conocimiento cotidiano. Y ese cotidiano era el que yo les comentaba, ¿verdad? Es aquel conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, porque a través de ese conocimiento nosotros sabemos que es una manzana, por ejemplo, ¿verdad? A través de ese conocimiento cotidiano nosotros llegamos a entender que existen diferentes medios de transporte, y cuando vemos una imagen de un vehículo, ¿verdad? En este caso un carro, sabemos que es un instrumento o un medio de transporte. Cuando vemos el fuego, sabemos que es un elemento importante en la naturaleza, ¿verdad? Pero que si nosotros lo tocamos, nos vamos a dañar, nos vamos a quemar. Ese es el conocimiento cotidiano, porque vamos a estar expuestos a todos los fenómenos naturales, a un montón de cosas, a los objetos como tal, y es ahí donde empezamos nosotros a entender que en el mundo existe una variedad de objetos y que cada objeto tiene un uso distinto. Bueno, aquí teníamos entonces el conocimiento cotidiano, que es conocimiento empírico también, ¿verdad? Dentro de la etapa empírica, conocimiento empírico. Y menciona que el conocimiento empírico se da a través de los órganos de los sentidos, es decir, sensorial.
Esto le va a facilitar mucho a usted al momento de leer la lectura, ¿verdad? Hacer sus propios esquemas. A mí me ha resultado una técnica de estudio bastante importante al momento de repasar, ¿verdad? De que usted pueda eh, hacer sus propios esquemas, hacer sus propias líneas de información para que usted pueda entender lo que está leyendo, ¿sí? Entonces, ya vimos que la etapa empírica no es más que hablar del conocimiento cotidiano. El conocimiento cotidiano, a su vez, también es llamado conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el que se desarrolla o se llega a alcanzar a través de los sentidos. Por lo que captamos, por ello, lo que captamos es solamente lo externo, lo engañoso, lo cotidiano, lo fenoménico. Nunca podremos captar la esencia, lo interno. La ciencia persigue el conocimiento de lo interno, lo principal, lo más importante, es decir, su esencia. En esta etapa empírica se ve parcialmente el fenómeno y es lo único válido. Podemos utilizar los métodos de observación, experimentación y su medición, y es posible encontrar la materia prima para realizar nuestras investigaciones por medio de sensiones. Entonces, la primera etapa nos está indicando que para poder llegar a encontrar la materia prima, para poder investigar, debemos hacer uso de las sensaciones. Las sensaciones, aquí importante que usted también lo pueda subrayar, las sensaciones son reflejo de alguna característica o propiedad del objeto en la conciencia humana. Es conocida como procesamiento sensorial. Es la impresión o emoción que los estímulos externos producen en la conciencia, y es recogida por medio de alguno de los sentidos. Ejemplo, tocar un hielo produce sensación de frío. Por ejemplo, también, comer un limón le va a producir a usted en las papilas gustativas acidez, ¿verdad? Si usted come algo muy salado, va a hacer una clasificación también entre salado, entre lo dulce, entre lo picante, entre lo amargo. Es a través de los sentidos, y en este caso el sentido del gusto. A través del tacto, por ejemplo, el ejemplo que mencionábamos también sobre tocar el fuego, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las percepciones. Son reflejo global de uno o varios objetos en la conciencia humana. Estas incluyen la interpretación de esas sensaciones y la adjudicación de significado y organización. Por medio de ellas, se puede procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanzan nuestros sentidos. Son la base del aprendizaje, ya que primero construimos una realidad en nuestra mente, que es la percepción, y después creamos un contenido aprendizaje. Ejemplo, una vez que hemos experimentado con el fuego y nos hemos quemado, las siguientes veces que nos enfrentamos a él, tomaremos precauciones para evitar quemarnos. Es decir, que la percepción inicial nos permitió un aprendizaje. Eso significa que a través de los siguientes medios. Vamos a colocar estos en otro momento. Ahorita vamos por la... Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las representaciones. Las representaciones forman la imagen que se tiene del objeto, la cual se guarda y reproduce a través de la memoria. En la representación no aparecen todas las partes o características del objeto presentado. Solo se representa la apariencia, lo externo, nunca lo interno. Este tipo de representación también se denomina pensamiento, puesto que el sujeto intentará reproducir en su mente el objeto incorporado. Para poder interpretar lo que son las representaciones, por ejemplo, si yo le digo que usted piense en este momento en una casa, muchas veces vamos a pensar en lo siguiente, en esto. Sabemos que una casa, ¿verdad? Por lo general, a veces
tiene un techo y es solamente un cajón. Posiblemente hay quienes pensaron en una casa y en su pensamiento de una vez idealizaron una casa con ventanas, ¿verdad? Con una puerta. Pero cuando pensamos en la casa, no estamos pensando en lo interno de la casa, ¿verdad? Otro ejemplo de ello, cuando pensamos, ¿verdad? Cuando les digo yo, pensemos en lo que es un avión, pensamos en lo externo, que sería posiblemente, ¿verdad? De una forma tan sencilla. Algo como esto, ¿verdad? Un icono de un avión, pero nunca pensamos en lo interno, ¿verdad? No pensamos que el avión tiene una cabina de tripulación, que tiene azafatas o que tiene primera clase y que está dividido por clases, ¿verdad? Clase económica, clase ejecutiva. No, nunca pensamos en eso, sino que la representación inmediatamente nuestro cerebro asocia el concepto con una imagen, pero nunca de lo interno, ¿sí? Entonces a esto vamos con las representaciones que estaba indicando, ¿verdad? Que forman la imagen que se tiene del objeto, la cual se guarda y reproduce a través de la memoria. En la representación no aparecen todas las partes o características del objeto representado, porque usted nunca pensó en las llantitas que tenía el avión, ¿verdad? Que son un montón, o que tiene diferentes motores en las alas, ¿sí? Sino que cuando usted pensó en un avión, solamente se le viene la imagen, tal vez de un avión que usted haya visto, que le haya llamado la atención, ¿verdad? Pero realmente lo de adentro es algo que no pensamos. Solo representa la apariencia, lo externo y nunca lo interno. Este tipo de representación también se denomina pensamiento, puesto que el sujeto intentará reproducir en su mente el objeto incorporado. Es importante mencionar que pensamiento no es sinónimo de conocimiento, ya que todo conocimiento incluye una parte del pensamiento. Podríamos decir entonces que el pensamiento o representación es una parte del conocimiento, pero no lo es todo. El conocimiento cotidiano se denomina también empírico. Es espontáneo, común, habitual, prescientífico o sentido común. Subrayenme eso, por favor, porque aquí esta la veo yo como una posible pregunta de examen. ¿Por qué razón? Porque le está preguntando a usted con qué otros nombres podemos